Buenos días. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto de encuesta que se llama Evaluación de calidad de servicio y satisfacción del usuario en farmacia. Los integrantes son Ángel Parra, Kevin Delgado, Ansalvo y Tania Pino. Nuestro profesor es Felipe Antonio Luna Muñoz. La asignatura es Resolución de problemas en datos e información y nuestra carrera es técnico en farmacia. El tema de nuestro trabajo se centra en el análisis multidimensional del servicio en el punto de venta tanto digital como físico. Nuestro objetivo es evaluar la calidad de servicio percibida por el cliente de la farmacia para identificar los puntos críticos en el proceso de atención y establecer estrategias que optimicen la satisfacción global del usuario. Nuestro público se centra en hombres y mujeres de 18 a 80 años. Y la descripción es la evaluación diseñada para medir la experiencia del cliente en la farmacia desde que ingresa hasta que se retira. A través de las preguntas del cuestionario, se analiza de forma directa el tiempo que espera el usuario, la atención y el conocimiento del personal técnico, la privacidad al comprar, la disponibilidad de los medicamentos solicitados, que esto nos permite identificar la fortaleza y debilidades operativas desde la perspectiva del paciente. A partir de estos hallazgos, nuestros esfuerzos se orientan al diseño de soluciones estratégicas clave, tales como la optimización del flujo de atención, capacitaciones y la mejora de stock, destinada a mitigar las problemáticas detectadas y garantizar la satisfacción global del usuario. En esta parte tenemos la bitácora, que es nuestro proyecto de desarrollo de nuestro trabajo. Lo dividimos en la actividad, en la fecha que realizamos y el desarrollo. Como equipo nos reunimos para poner objetivos, poner unos días para cumplir esos objetivos y el desarrollo de cada proceso. Tenemos la segunda parte, que es la parte final de la entrega, que también hicimos lo mismo. Buscamos un objetivo central, pusimos las fechas, los días que trabajamos y el desarrollo. Aquí tenemos el proceso piloto y corrección, donde el trabajo se dividió en dos partes. Que la encuesta se le hizo a 15 personas y esas 15 personas encontraron defectos en nuestra encuesta. Se dividió un cuadro donde teníamos que poner elementos de los fallos, el estado inicial de nuestro trabajo, la retroalimentación que nos dieron las personas y la corrección aplicada, dando el resultado final. Aquí tenemos también el otro proceso piloto y corrección de la segunda parte, que también se dividió en las fallas. Aquí tenemos el link de la encuesta. Y aquí tenemos la clasificación de preguntas. Nosotros hicimos 16 preguntas, donde la dividimos por tipo, que sería opción múltiple, resultados numéricos, escala de Likert, y también si eran cualitativos o cuantitativas. Y también las dividimos en 4 tipos de variables, que serían nominal, discreta, ordinal y continua. Y aquí se ve. Y la 16 fue de un texto libre, pero que se clasifica como nominal. Y aquí tenemos el análisis de preguntas. Buenos días. En la primera pregunta de esta encuesta, que es ¿con qué género se identifica? Nos damos cuenta que él corresponde a un 60% del género femenino y un 32% del género masculino. Y el 8% no declaró. Y la moda claramente es del género femenino. Y en la conclusión nos damos cuenta que por cada 2 mujeres la atiende un varón. Y hay que enfocar en el sentido de la atención y las campañas de atención al público. Buenos días. La segunda pregunta de esta encuesta dice, ¿cuántos años tiene usted? Y corresponde a de 15 años a 24 años corresponde a un 42%. Y de 25 a 34 años corresponde a un 22%. Y de 45 a 54 corresponde a un 18%. De 35 a 44 años de edad corresponde a un 10% y de 55 a 65 un 6%. Y nos damos cuenta que la moda es de 18 años. Y en conclusión, este perfil está muy marcadamente por la gente joven, que sería de un 64%.
Buenos días. La tercera pregunta de esta encuesta es: ¿ha comprado en una farmacia? Y los resultados son que un 93% dijeron que sí y un 7% dijeron que no. En conclusión, comprar en una farmacia es un hábito universal y que no reemplaza lo digital por el trato de cara a cara. Buenos días. La cuarta pregunta de esta encuesta es: ¿a través de qué medio realizó su compra? Nos damos cuenta que de un total de 130 encuestados se obtuvieron 121 respuestas válidas, mientras que 9 personas no contestaron. Y un 86% realiza su compra presencial y un 10% de compra con retiro online y un 4% en autoservicio. Y la conclusión que tenemos es que el cliente va directamente a la farmacia a comprar, que no reemplaza el trato online de cara a cara. La pregunta 5 indica el tiempo aproximado que transcurrió desde que ingresó a la farmacia hasta que fue atendido en el mesón. De los 130 personas, 110 respondieron y 120 no respondieron. La conclusión es: el servicio de atención en el mesón destaca por su nota rapidez, eficiencia, logrando atender a más de 9 de cada 10 clientes en un tiempo menor de 10 minutos. Esto indica que los tiempos de espera prolongados de casos son muy aislados, lo que impacta positivamente en la calidad percibida de la experiencia del usuario. La pregunta 6, una escala de 1 al 5, ¿cómo califica el conocimiento demostrado por el personal técnico respecto a los medicamentos que vendió? En total de 130 encuestados se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que el 20% de personas no contestaron. El análisis de la mayoría de los usuarios califica conocimiento del personal forma aprobatoria. Si sumamos las categorías aceptable, bueno y destacado, obtenemos que el 89% de los encuestados está conforme con la preparación del técnico. Solo un 11% de los usuarios considera que el conocimiento es deficiente, insuficiente o regular. La moda es la respuesta bueno, con un 43% de las respuestas. Conclusión: los usuarios perciben que personas técnicos tienen un dominio sobre los medicamentos que venden, ya que casi el 60% de los encuestados califica su conocimiento de forma positiva, bueno o aceptable. Y las notas deficientes que casi no existen. El personal está bien capacitado, aunque el 30% es la aceptable, deja una pequeña oportunidad para seguir reforzando su información. En la pregunta 7, ¿cuántas veces ha visitado una farmacia en estos últimos 3 meses? De total de 130 encuestados se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que el 20% de personas no contestaron. El análisis de esta pregunta, la mayoría de los encuestados ha sido la farmacia recientemente. El 77% de las personas asistió 2 a 5 veces, el 43% o 34% respectivamente, y un 16% fue solo una vez, mientras que una minoría muy baja del 7% no asistió a ninguna vez. 0 visita, o tanto el valor más común, moda, 2, como el punto medio de los datos mediana es igual a 2, confirman que asistir 2 veces o comportamiento más representativo del grupo, con un promedio general de 2,7 visitas en persona. Conclusión: existe una calidad necesidad de recurrencia en el uso de los servicios farmacéuticos por parte de los usuarios, ya que más de 3 cuartas partes de la muestra acudió al menos 2 veces en el último trimestre. Esto demuestra que la farmacia es un punto de atención de salud constante y crítico para la población evaluada. Ya la pregunta 8, ¿cuántas veces el técnico tuvo que consultar con el químico o farmacia para resolver su duda? En un total de 130 encuestados se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que el 20% personas no contestaron. Análisis es más de la mitad de la atención, un 57% equivale a 63 ocasiones. El técnico no tuvo que consultar ninguna vez, o el químico farmacéutico para resolver dudas. Esta categoría es la moda, es un 37% de los casos, 41 ocasiones. El técnico realizó entre 1 y 2 consultas, son el mínimo un 5% de las situaciones, y se requirieron 3 o más consultas. Conclusiones: los resultados reflejan que personal técnico cuenta con un nivel de autonomía y preparación sumarle el alto para resolver las solicitudes diarias, ya que casi el 60% de los casos atienden de manera directa, sin necesidad de soporte adicional. Asimismo, cuando surgen dudas, estas se resuelven rápidamente, en una gran mayoría con un máximo de 2 consultas, la que garantiza una atención fluida y sin grandes interrupciones para el usuario. ¿Qué tan claras fueron las instrucciones entregadas por el personal?
El total de 130 encuestados se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que el 20 no contestaron. Acá las notas las claras son las que contestaron más y el 80% encontró que la atención era muy buena. La pregunta 10, ¿cuántos de los medicamentos solicitados en su receta no se encontraban disponibles en el momento de atención? De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que el 20 no contestaron. Acá la mediana es que es 1. La conclusión es que la mitad de los usuarios, el 59%, experimentó la falta de al menos de un medicamento. ¿Qué tipo de capacitación prioriza usted para los técnicos con fin de mejorar la atención? De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que un 20% no contestaron. El análisis, el área con mayor demanda es el conocimiento técnico sobre medicamentos y recetas, concentrando un 33% de preferencias, 36 menciones, lo que posiciona como la moda de la encuesta. Muy de cerca las siguientes habilidades en atención, amabilidad y buen trato, acumulando un 30% de votos de los usuarios. El resto de las preferencias se distribuye de manera equilibrada entre el manejo público y resolución de problemas, con un 19%, y la rapidez de eficacia hacia el usuario con un 18%. En conclusión, los usuarios priorizan el fortalecimiento de las competencias técnicas y el trato humano como los pilares claves para mejorar el servicio de la demanda, dado que el conocimiento técnico y las habilidades de amabilidad suman juntos un 63% de votación. Cualquier programa de desarrollo para el personal debería enfocarse principalmente en estas dos áreas para lograr un impacto directo y positivo en la satisfacción del paciente. ¿Cuántas farmacias diferentes visitas al mes? De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que 20 personas no contestaron. Análisis. La mayor parte de los usuarios se concentraron en visitar pocas opciones. El 35% asiste a 2 farmacias diferentes al mes, siendo esta la moda, 2, mientras que el 29% acude únicamente a una sola farmacia. Un 21% de los usuarios diversifica sus opciones visitando 3 establecimientos y un 9% asiste a 4. Al ordenar las respuestas de menor a mayor, el punto central de la muestra vuelve a situarse en el grupo de 2 visitas, mediana, 2. Por el contrario, una minoría muy baja, 5%, tiene una rotación alta asistiendo a 5 o más farmacias. En conclusión, los resultados muestran que el comportamiento de los usuarios tienden fuertemente a concentrarse en no es más de 2 farmacias distintas al mes, el 64% en total. Esto indica una preferencia clara por la lealtad de compra hacia establecimientos específicos, probablemente motivada por factores de cercanía, conveniencia, de precios o confianza. En disponibilidad de sus tratamientos, obligando a solo una fracción menor a buscar alternativas múltiples lugares. Pregunta 13. ¿Qué nota le pone a la paciencia del técnico al explicar su medicamento? De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 110 respuestas válidas, mientras que 20 personas no contestaron. El análisis. La atención está dividida en dos extremos. Un 41% evalúa la paciencia con notas excelentes, 7.0 o 10.0, mientras que un 38% la respuesta drásticamente del 0.0 al 4.0. El término medio bajo, solo 21%, la mediana 5.1, confirma que la mitad de los usuarios califica al límite y por debajo de la aprobación. Y la moda 1 revela que la nota pésima de la respuesta individual más común. En conclusión, los resultados demuestran una grave falta de consistencia en la atención, aunque la parte del personal es percibida como paciente. Existe un volumen crítico de usuarios de un 38% que recibe un trato deficiente, siendo una nota 1 la más repetida. Esto indica que la calidad del servicio depende del técnico de turno o de la saturación del momento, haciendo urgente estandarizar la atención y capacitar el equipo de habilidades de servicios al cliente. Pregunta 14. ¿Qué nota le pone a la instrucción del medicamento? De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 102 respuestas válidas, mientras que 28 personas no contestaron. El análisis. La mediana de 4,6 nos indica que el 50% de los usuarios encuestados califican la instrucción del medicamento con una nota igual o inferior al 4,6. Al estar por debajo de la nota de aprobación estándar, generalmente
el 4,0 al 5,0, dependiendo de la escala, pero claramente en la mitad inferior de la escala de 0 a 10, refleja un descontento mayoritario o una experiencia deficiente en la comprensión. La moda es 1. Este es el dato más crítico del análisis. La respuesta que más veces se repitió de forma individual entre los 102 usuarios fue la nota 1, lo que demuestra que el núcleo de la insatisfacción es severo y no un hecho aislado. A pesar que el grupo más grande, en el rango bajo del 0.0 a 2.0, el 39% de los votos, existe un fuerte contraste del 34% de los usuarios que evalúa el servicio de forma positiva de rango 6.0 a 8.0. Esto fragmenta la experiencia de los usuarios en dos extremos: o reciben una instrucción excelente o sumamente deficiente. En conclusión, la marcada división entre el paciente y la satisfacción del 34% y severamente insatisfecho un 39% sugiere que la calidad de la información está estandarizada. En un entorno de salud, una mala instrucción del medicamento pone en riesgo la adherencia del tratamiento y la seguridad del paciente. Se concluye que es indispensable implementar un protocolo uniforme de asesoramiento al paciente, material de apoyo visual para corregir de inmediato este indicador. Pregunta 15. ¿Cuántas veces tuvo que pedir que le repitieran las instrucciones del medicamento? De las 130 personas encuestadas, 120 respondieron y 20 no respondieron. En análisis, más de la mitad de la muestra se concentra en el valor 0, alcanzando un 51%. Al ser el dato con mayor frecuencia, se define tanto la moda como la mediana. El valor 1 representa la segunda opción más elegida con un 32%, seguido por el valor 2 con un 16% y el valor 3, que es casi inexistente en la muestra, acumulando apenas 1% correspondiente a un único encuestado. Conclusión. Los resultados demuestran un comportamiento altamente centralizado, donde el 83% de los usuarios se concentran exclusivamente entre los valores 0 y 1. La clara dominancia del valor 0 como la opción mayoritaria con el 51%. Marca el estándar o la condición más común del grupo evaluado, mientras que los valores superiores a 2 son completamente anecdóticos. La pregunta 16 tiene algún comentario, sugerencia o reclamo adicional sobre la atención de la farmacia. De un total de 130 encuestados, se obtuvieron 51 respuestas válidas, mientras que 79 personas no contestaron. El análisis, la palabra más destacada y recurrente de toda la nube de texto en atención, acumulado el 14% de las menciones directas. 7 encuestados lo usaron explícitamente. Esto lo convierte en el concepto clave de opciones de los usuarios. Alrededor de la palabra central aparecen conceptos sumamente positivos como excelente, atención, bien, rapidez y paciencia, mezclados con menciones a los actores principales del servicio como personal, técnicos y farmacéuticos. La presencia notable de la palabra ninguno sugiere que una parte significativa de que respondieron que no tenían quejas ni reclamos adicionales que añadir. Conclusión. En conclusión, las opciones libres de usuarios giran principalmente en el tono de la calidad de la atención recibida, destacando los términos que denotan satisfacción, excelente, bien, rapidez. El hecho de que la atención sea el concepto más repetido y esté ligado a valorizaciones positivas confirma que la experiencia del trato directo es el atributo más valorado por los pacientes en el punto fuerte del servicio de la farmacia. Buenos días. La conclusión es que en este estudio permitió evaluar de manera integral la calidad del servicio y la satisfacción del usuario en los puntos de venta farmacéuticos, incluyendo la etapa piloto y el análisis de 16 preguntas que se lograron identificar las fortalezas como también en los puntos críticos. Para garantizar la satisfacción y la seguridad del paciente, es fundamental e indispensable mitigar las debilidades alineando la práctica con las competencias de la carrera, aplicando la bioética para unificar el trato humano y la instrucción clara bajo el marco de la legislación farmacéutica chilena. Tenemos la área de impacto de asignatura. Con el trabajo nos dimos cuenta que el ramo resolución de problemas en datos e información se une con nuestros dos ramos de primer semestre, que sería rol del técnico en farmacia, que define el quehacer y alcance del profesional, y atención humanizada y bioética,
que entrega los valores éticos y tratos dignos a ser pacientes. También se une con el segundo semestre con el siguiente ramo, atención y venta al usuario farmacéutico, que aporta las herramientas comerciales, técnicas de comunicación y el protocolo de dispensación directa. Y tenemos hasta el tercer semestre con la asignatura legislación farmacéutica, que toma las tres. Toma la ética, el rol del técnico y la venta, y le da el marco legal obligatorio. Asegura que la atención no solo sea amable, sino 100% legal y segura.